Cuando el silencio aparece entre dos personas, algo profundo comienza a moverse. No es solo la ausencia de mensajes ni la falta de llamadas. Es un cambio en la energía, en la expectativa y en la forma en que cada uno interpreta lo que el otro vale. En ese espacio vacío, el juego deja de ser lo que era. Las reglas cambian, y quien no entienda ese cambio termina perdiéndose en emociones que nublan la claridad. El silencio pone a prueba todo. Revela quién depende del contacto constante para sentirse seguro y quién tiene la fuerza interna para mantenerse en su centro. Cuando ambos dejan de buscarse, la mente empieza a crear historias. Surgen dudas, temores, suposiciones, pero también surge algo más poderoso: la oportunidad de ver con claridad lo que realmente está pasando. Y ahí es donde nace una ventaja para quien sabe mantener su equilibrio. Este momento, que para muchos es incómodo, es en realidad un escenario donde la actitud correcta puede cambiar el rumbo de la relación. No importa si todavía hay interés, si hubo una conexión fuerte o si se trata de una relación reciente. Cuando ninguno toma la iniciativa, aparece un terreno nuevo donde la seducción ya no depende de impulsos, sino de estrategia, autocontrol y visión. Aquí entra en juego la mirada estoica, que no se deja dominar por la ansiedad ni por el deseo de obtener respuestas inmediatas. Mientras la mayoría cae en la desesperación por romper el silencio, la persona que entiende este proceso adopta una posición distinta, una posición que proyecta calma, valor propio y una presencia que no necesita insistir. Ese tipo de presencia es la que transforma cómo te perciben, es la que genera intriga, es la que hace que la otra persona se pregunte por qué no corres detrás de una explicación. Cuando ambos dejan de contactarse, muchos creen que el interés se muere. Pero en realidad, para quien sabe manejarlo, este es el punto donde la dinámica puede volverse más poderosa, porque el silencio no es ausencia, es información, y quien lo entiende lo usa a su favor. Cuando dos personas dejan de buscarse, el primer error es creer que todo se rompió. La verdad es que el silencio abre una ventana para observar lo que antes estaba oculto. Cada reacción, cada ausencia de reacción y cada impulso interno revelan el nivel de apego, el nivel de madurez emocional y la fuerza real de cada uno. En este punto, la mente suele caer en trampas. Se piensa que la otra persona está ocupada, molesta, desinteresada o incluso jugando con la situación. Sin embargo, lo más importante no es interpretar lo que sucede del otro lado, sino entender lo que está pasando dentro de ti. Cuando ambos dejan de contactarse, lo que más pesa no es lo que el otro haga, sino lo que tú decides hacer con ese espacio. La mayoría de las personas se desespera ante la falta de atención. Se preguntan por qué no llega un mensaje, revisan cada detalle de la última conversación e intentan adivinar si hubo un error. Esta reacción es común, pero no es estratégica. No te hace ver fuerte, no te da claridad, solo alimenta una ansiedad que resta atractivo. Desde una perspectiva estoica, este es el escenario perfecto para recuperar el control. El primer principio es aceptar aquello que no depende de ti. La otra persona tiene su propio mundo, sus propias emociones y su proceso. No lo controlas, no te pertenece, y está bien que así sea. Intentar forzar una respuesta solo demuestra necesidad, no valor. El segundo principio es reconocer que sí puedes controlar tu interpretación. Puedes ver el silencio como un rechazo, como un castigo o como una oportunidad. Lo que elijas determinará la calidad de tus próximas decisiones. Una mente estable no se precipita, no imagina tragedias, no se coloca en posición de desventaja. Una mente estable espera, observa y piensa. El tercer principio es comprender que el silencio también muestra tu nivel de disciplina emocional.
Muchos dicen que tienen autocontrol, pero basta un día sin mensajes para que se rompa esa ilusión. Cuando ambos dejan de contactarse, la emoción más fuerte no viene del otro lado, sino de la batalla interna por no enviar ese mensaje impulsivo que parece urgente, pero que en realidad solo busca aliviar una incomodidad momentánea. Aquí es donde el juego cambia, porque el contacto constante crea hábitos, y cuando se rompen los hábitos, se revela quién estaba sosteniendo la dinámica. Si tú eras quien siempre tomaba la iniciativa, este silencio expone si estabas cargando con la mayor parte del esfuerzo. Si la otra persona dependía de tu búsqueda constante, este silencio mostrará su reacción ante la pérdida de atención. De un lado o del otro, el silencio funciona como espejo. La seducción pura no nace de insistir, sino de generar una presencia que se respeta a sí misma. Y nada demuestra más respeto propio que mantener la calma en momentos donde la mayoría perdería el control. Este es el punto exacto donde la personalidad toma ventaja, no por arrogancia, sino por claridad, no por frialdad, sino por equilibrio interior. Cuando tú entiendes este principio, el silencio deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado. No estás compitiendo con la otra persona. No estás jugando para ganar, estás manteniendo tu centro para no perderte a ti mismo. Y desde ahí, cada movimiento que hagas tendrá más impacto que cualquier mensaje impulsivo. Cuando el contacto desaparece, la dinámica entra en un territorio donde muchos se sienten vulnerables. Sin embargo, para quien sabe mantener una mentalidad firme, este periodo se convierte en un espacio de ventaja, no porque manipules, sino porque actúas desde una posición de claridad y autocontrol. Aquí es donde la filosofía estoica se une con la seducción auténtica. El primer principio es aceptar que no controlas los actos ajenos. Puedes sentir interés, atracción o incluso cariño, pero eso no te da derecho a exigir mensajes, conversaciones o presencia. La otra persona no es una extensión de tu deseo. Entender esto no te debilita, te fortalece, te empuja a dejar de medir tu valor en función de la atención que recibes. El segundo principio es dirigir tu energía hacia lo que sí depende de ti. En vez de quedarte revisando el teléfono o esperando señales, puedes usar ese silencio para observar tu reacción. Si el silencio te lastima, es porque tu estado emocional dependía demasiado de una respuesta inmediata, y eso no solo afecta tu atractivo, también limita tu crecimiento personal. Una persona con fortaleza interior no se desmorona por la ausencia de un mensaje, se observa, se ajusta y avanza. El tercer principio es asumir que la autoconfianza se demuestra en momentos como este. La confianza no es decir que tienes control emocional, es mantenerlo cuando no recibes lo que esperas, es resistir ese impulso de enviar un mensaje solo para sentir un alivio momentáneo. La confianza real no negocia con la ansiedad, se mantiene firme aun cuando la incertidumbre incomoda. Ahora bien, dentro de este escenario, también es importante entender por qué el juego cambia cuando ambos dejan de contactarse. La seducción no se trata de insistir, sino de proyectar estabilidad. Cuando dos personas dejan de hablarse al mismo tiempo, se revela quién tiene la capacidad de mantener la compostura. Y esa capacidad es muy valiosa porque crea contraste. Mientras muchos ceden ante la inquietud y rompen el silencio de forma impulsiva, quien no lo hace proyecta una presencia que se distingue. Transmite que su mundo no se detiene, que no depende de un mensaje para sentirse completo. Y esto genera un impacto profundo, porque la ausencia de necesidad aumenta la percepción de valor. No es indiferencia, es equilibrio. El silencio, entonces, no es una pausa vacía, es un escenario donde se revelan intenciones, niveles de madurez y formas de relacionarse. La mayoría se desespera y rompe el silencio con ansiedad. Pero quien comprende su poder se mantiene firme,
analiza y actúa desde la serenidad. Este es el punto donde se separan quienes reaccionan por impulso de quienes toman decisiones con inteligencia emocional. Y ese nivel de autocontrol tiene un impacto directo en cómo te perciben. Cuando ambos dejan de contactarse, aparece una etapa donde los errores se vuelven más comunes. La ausencia de comunicación despierta inseguridades que empujan a actuar sin pensar. Aquí es donde muchos pierden terreno sin darse cuenta, porque confunden movimiento con estrategia. La ansiedad los impulsa a hacer algo, lo que sea, con tal de sentirse en control. Pero ese impulso es precisamente lo que debilita su posición. Uno de los errores más frecuentes es enviar un mensaje improvisado solo para comprobar si todavía existe interés. Ese mensaje no nace de claridad, sino de inquietud, y la inquietud siempre se nota. Se nota en el tono, en la urgencia, en la forma en que la otra persona percibe tu intención. La seducción pierde fuerza cuando la acción proviene de la necesidad. Por eso, romper el silencio sin un propósito claro no solo es inefectivo, también reduce tu presencia. Otro error muy común es crear historias en la mente. Cuando no hay contacto, las personas imaginan escenarios que no existen. Creen que la otra persona está hablando con alguien más, que perdió interés, que está enojada o que está haciendo el silencio como estrategia. Esta tendencia a inventar motivos crea tensión interna, no porque haya fundamentos, sino porque la mente busca llenar el vacío con cualquier explicación. El problema es que estas historias no son hechos. Son interpretaciones que te llevan a actuar desde el miedo, no desde la razón. También es un error tratar de llamar la atención de forma indirecta, publicar cosas únicamente para que la otra persona las vea, enviar señales disfrazadas, hacer comentarios en redes con la intención de provocar una reacción. Estas conductas parecen sutiles, pero proyectan inseguridad. Cuando alguien necesita recurrir a indirectas, muestra que el silencio sí le afectó. Y esa percepción disminuye el atractivo, porque transmite dependencia emocional. Otro error es sobreanalizar la última conversación. Muchas personas reviven cada frase, cada punto, cada pausa, buscando encontrar la razón del silencio. Este análisis excesivo puede convertirse en obsesión, y cuando la obsesión aparece, se pierde la capacidad de ver el panorama completo. El silencio no siempre es señal de conflicto. A veces es una simple pausa natural, pero interpretarlo como un misterio que debe resolverse de inmediato crea más confusión que claridad. También es un error pensar que el silencio siempre tiene la intención de despertar interés. Aunque existen casos donde la distancia se usa de manera estratégica, asumir que este es el motivo sin evidencia concreta puede ser peligroso. La filosofía estoica enseña a no adivinar lo que no sabes, a no construir expectativas en base a suposiciones, y a no actuar hasta tener información real. Creer que todo es un juego solo te hace perder el equilibrio. Otro error importante es suponer que si la otra persona no se contacta, tú debes compensar. Muchas personas sienten que si no dan el primer paso, todo se perderá. Esta creencia surge del miedo al abandono, no de un análisis objetivo. Si siempre eres tú quien sostiene la comunicación, estás creando una relación desequilibrada, y una relación donde solo uno invierte esfuerzo no prospera. Dejar de contactar no es perder, es medir el nivel de reciprocidad, es ver si el interés es mutuo o unilateral. También debes evitar interpretar tu valor en función de la ausencia de mensajes. Esta es una trampa emocional peligrosa. Tu valor no disminuye porque alguien se quede en silencio. La ausencia de respuesta no define quién eres ni lo que mereces. Lo único que muestra es el estado de la otra persona, y ese estado no siempre tiene que ver contigo. Puede ser falta de tiempo, de organización,
de prioridades claras o simplemente un ritmo distinto al tuyo. Finalmente, uno de los errores más graves es romper el silencio desde la desesperación. Cuando alguien siente que está perdiendo la conexión, suele enviar un mensaje largo explicando lo que siente. Este tipo de mensajes cargados de emociones buscan alivio, pero rara vez generan respeto. La otra persona no recibe ese mensaje como muestra de madurez, sino como un desborde emocional que no sabe manejar la incertidumbre. Cuando entiendes todos estos errores, puedes evitarlos con facilidad. Y al evitarlos, te colocas en una posición mucho más fuerte. El silencio deja de asustarte, deja de ponerte en modo reacción, deja de controlar tus emociones. En vez de actuar desde el miedo, comienzas a actuar desde la claridad, desde un lugar donde cada movimiento tiene intención y propósito. Cuando ambos dejan de contactarse, surge un terreno que muchos temen, pero que en realidad contiene una oportunidad enorme. Es el momento ideal para aplicar una mentalidad estratégica que una la serenidad del estoicismo con la inteligencia emocional que sostiene una seducción auténtica. Aquí es donde se transforma la percepción que la otra persona tiene de ti, sin que digas una sola palabra. Lo primero es comprender que la ausencia de contacto no significa derrota, significa espacio. Y el espacio bien utilizado se convierte en ventaja. En este periodo, la persona que mantiene la calma y enfoca su energía en su propio crecimiento, proyecta una presencia sólida. Esa presencia se percibe sin necesidad de mostrarla. Es una energía que no suplica, no exige, no reclama y no corre detrás de nadie. Este periodo también te obliga a medir cuánto de tu bienestar depende de la interacción con otra persona. Cuando ya no recibes mensajes, descubres si estabas emocionalmente equilibrado o si estabas dependiendo de la atención ajena. Si el silencio te incomoda, es una señal para trabajar tu interior, no para perseguir respuestas. El estoicismo enseña que un vínculo sano no se construye desde la ansiedad, sino desde la estabilidad. Y es precisamente en esa estabilidad donde el juego cambia. Porque cuando ambos guardan silencio, se revela algo que no puede ocultarse, la verdadera dinámica entre los dos. Si había una conexión superficial, la distancia la apaga. Si había una conexión genuina, la distancia despierta curiosidad. Y si alguno de los dos mantenía el vínculo desde la costumbre, el silencio pone a prueba esa costumbre y muestra si realmente estaba interesado o solo estaba siguiendo un hábito. Este proceso también cambia la percepción del valor. Cuando alguien deja de recibir tu atención, su mente nota la ausencia. No porque estés intentando provocar algo, sino porque la atención humana siempre genera memoria emocional. Cuando esa atención desaparece, la otra persona comienza a cuestionarse lo que antes daba por sentado. No se pregunta si estás molesto, sino por qué tu mundo continúa sin hacer ruido. Aquí entra la seducción desde la calma. No desde los juegos, no desde la manipulación, no desde el desinterés fingido. La seducción que nace de una estabilidad real crea una presencia que se vuelve más potente cuando el silencio se prolonga. No haces nada extraordinario, simplemente no cedes ante la ansiedad. Y esa diferencia es suficiente para descomponer la dinámica anterior y crear una nueva percepción. Mientras tanto, tu propio enfoque se alinea con lo que sí depende de ti. Este es el momento para fortalecer tu disciplina emocional. No se trata de aparentar fuerza, se trata de construirla. Puedes usar este periodo para mejorar tu rutina, organizar tus objetivos, recuperar tu atención en tus actividades y demostrarte a ti mismo que tu vida no se detiene por la ausencia de nadie. Cuando tú avanzas, aún en silencio, se nota. Aunque la otra persona no lo vea directamente, se percibe en tu manera de volver a interactuar más adelante.
Se percibe en tu tono, en tu claridad, en la calma que transmites. La distancia te permite regresar con más firmeza y con menos carga emocional. Y eso altera la manera en que te observan. Además, este periodo es ideal para evaluar lo que realmente quieres. Muchas personas buscan a alguien por costumbre, por necesidad emocional o por miedo a estar solos. Cuando el silencio aparece, ese impulso se detiene. Y en ese alto obligatorio puedes preguntarte si la conexión era genuina o si estabas intentando llenar un vacío. El silencio no solo revela a la otra persona, te revela a ti también. Por otra parte, la ausencia de contacto funciona como un filtro natural. Si el interés de la otra persona era tibio, la distancia lo enfriará por completo. Y eso es valioso, porque te evita invertir energía en vínculos que no aportan nada sólido. Si el interés era real, la distancia generará un contraste que despertará una reacción eventual. No por presión, sino por resonancia emocional. La mente siempre vuelve a lo que fue significativo. La persona que entiende este proceso no se desespera. Sabe que el silencio es parte del ritmo emocional humano. Sabe que no todo debe resolverse de inmediato. Y sabe que el valor no aumenta hablando más, sino manteniendo la compostura cuando otros se alteran. Este dominio personal es el punto donde la dinámica cambia de raíz. Ya no reaccionas, eliges, ya no esperas, observas, ya no te sientes en riesgo, te sientes en control de ti, que es lo único que realmente posee peso en cualquier relación. Ahora que comprendes cómo usar el silencio como herramienta, es momento de aplicar estrategias prácticas que refuercen tu posición sin parecer distante o indiferente de manera artificial. La clave está en mantener la calma, proyectar valor y actuar con intención. Primero, no cedas ante la urgencia de comunicarte solo para obtener respuesta. Cada mensaje enviado sin propósito evidente reduce tu poder de atracción. Antes de escribir, pregúntate si tu intención es clara y si refleja seguridad. Si la respuesta es no, lo mejor es esperar y reforzar tu estabilidad interior antes de volver a interactuar. Segundo, enfócate en tu crecimiento personal durante este periodo. Trabajar en tus objetivos, tu bienestar y tu desarrollo no solo mejora tu vida, también proyecta una energía atractiva. La presencia que se nota sin esfuerzo proviene de alguien que está completo por sí mismo, no de quien depende de la interacción ajena para sentirse bien. Tercero, observa y aprende de la situación. El silencio funciona como espejo. Revela patrones de comportamiento y niveles de interés. Si notas señales de curiosidad o intención de retomar contacto, no reacciones de inmediato con ansiedad. Mantén tu postura, responde con claridad y sin sobreexplicar. La paciencia no significa pasividad, sino control consciente. Cuarto, evita cualquier tipo de manipulación emocional. No uses indirectas ni juegos para provocar atención. La seducción genuina no necesita trucos. La consistencia, el autocontrol y la calidad de tu presencia son más poderosos que cualquier estrategia artificial. La autenticidad siempre tiene mayor impacto a largo plazo. Quinto, comprende que el silencio también es una oportunidad para reflexionar sobre tus propios patrones. Pregúntate qué buscabas en la relación, qué esperabas de la otra persona y qué hábitos emocionales debes mejorar. Este autoconocimiento te da ventaja porque te permite actuar de manera más consciente en futuras interacciones. Sexto, si decides volver a comunicarte, hazlo desde una postura de valor y claridad. Un mensaje breve, directo y equilibrado transmite seguridad. No justifiques tu ausencia. No pidas explicaciones, no exageres tus emociones. La fuerza de tu comunicación proviene de tu equilibrio interno, no de la intensidad del mensaje. Finalmente, mantén la disciplina emocional incluso cuando la otra persona retome contacto.
No caigas en la necesidad de llenar cada silencio con conversación constante. La estabilidad que proyectas en ausencia debe mantenerse en presencia. Este es el factor que transforma el juego. Tu consistencia se convierte en un reflejo de valor, madurez y control emocional. Cuando aplicas estas estrategias, el silencio deja de ser un obstáculo y se convierte en un aliado. Te permite ganar claridad, fortalecer tu presencia y evaluar de manera objetiva la dinámica entre ambos. Quien entiende esto no se deja arrastrar por la incertidumbre ni por la ansiedad, sino que actúa con decisión y coherencia. Imaginemos dos escenarios que muestran cómo funciona realmente el silencio cuando ambos dejan de contactarse. En el primer escenario, Ana y Luis habían estado hablando todos los días. Luis solía enviar mensajes primero y Ana siempre respondía, aunque a veces de forma distante. Un día, ambos dejaron de escribir. La mayoría de las personas habría sentido ansiedad y habría reaccionado enviando un mensaje impulsivo. Sin embargo, Ana decidió mantener la calma. Se concentró en sus proyectos personales, en su rutina y en disfrutar su propio espacio. Luis, por otro lado, comenzó a sentir la falta de contacto y se preguntaba por qué Ana no reaccionaba. La ausencia de impulso reveló quién estaba más conectado con la dinámica de manera genuina y quién solo estaba acostumbrado a la atención constante. Eventualmente, cuando retomaron la comunicación, Ana proyectaba seguridad y claridad, mientras que Luis mostraba inseguridad. La percepción había cambiado completamente a favor de Ana, simplemente por mantener su equilibrio interno. En el segundo escenario, Pedro y Carla dejaron de hablarse después de una pequeña discusión. En lugar de apresurarse a arreglar las cosas, ambos respetaron el espacio del otro. Pedro utilizó ese tiempo para enfocarse en su desarrollo personal y en sus metas, sin obsesionarse con la reacción de Carla. Carla, mientras tanto, tuvo tiempo para reflexionar sobre sus sentimientos y evaluar su interés real. Cuando finalmente retomaron contacto, la conversación fue más equilibrada, más consciente y sin dependencia emocional. Ambos pudieron interactuar desde la claridad, y la relación adquirió un nuevo nivel de respeto y reciprocidad, algo que no habría sido posible sin el silencio. Estos ejemplos muestran que el silencio no es ausencia, sino información. Revela comportamientos, fortalezas, debilidades y patrones de apego. Y quien sabe interpretarlo puede usarlo a su favor sin manipular ni forzar nada. La clave está en mantener el equilibrio, enfocarse en lo que depende de uno mismo y actuar con claridad cuando llegue el momento de retomar la interacción. El punto central es que el silencio funciona como un filtro natural. Deja claro quién tiene interés genuino, quién mantiene la conexión por hábito y quién depende de la atención constante. También revela cómo cada persona maneja su mundo emocional. Quien entiende esto no se desespera, observa, aprende y actúa desde la coherencia y el valor propio. Aplicar esto no significa ser frío o indiferente. Significa ser consciente. Significa que tus emociones no gobiernan tus acciones, que tu valor no depende de la atención ajena, que tu vida continúa sin importar la reacción de la otra persona. Y esa estabilidad es lo que transforma la percepción que los demás tienen de ti, haciendo que tu presencia sea naturalmente atractiva, incluso en silencio. Cuando entendemos cómo funciona el silencio y cómo mantener nuestro equilibrio, mientras ambos dejan de contactarse, llegamos a una verdad poderosa. La fuerza no está en insistir ni en perseguir, sino en sostenerse a uno mismo. La claridad y la calma generan respeto. La paciencia consciente genera curiosidad y el autocontrol transmite un valor que ninguna estrategia artificial puede reemplazar.
Este periodo de distancia no es un vacío, es un espejo, refleja patrones, revela intereses y muestra quién realmente mantiene la conexión desde la autenticidad y quién solo respondía a la costumbre. Quien comprende esto deja de reaccionar por impulso, aprende a observar, a mantener su centro y a actuar con intención. Cada acción futura se convierte en un reflejo de fortaleza, no de necesidad. El silencio también es un maestro. Nos enseña a depender de nuestra propia estabilidad emocional, a dirigir nuestra energía hacia lo que realmente podemos controlar y a valorar la calidad de la interacción por encima de la cantidad de contacto. Nos recuerda que nuestro bienestar no debe depender de la atención ajena, sino de la fuerza interna que construimos cada día. En la seducción genuina, la presencia importa más que cualquier palabra. Cuando alguien mantiene su calma en medio de la incertidumbre, proyecta seguridad. Esa seguridad atrae más que cualquier intento de manipulación o esfuerzo exagerado. El equilibrio se convierte en magnetismo, y el magnetismo en una ventaja real, porque no busca controlar al otro, sino reflejar un valor que no depende de aprobación externa. Por último, este proceso nos invita a reflexionar sobre lo que realmente queremos y lo que estamos dispuestos a ofrecer. Nos permite separar lo que es auténtico de lo que es hábito o necesidad, y nos prepara para actuar de manera consciente cuando el contacto se reanuda, asegurando que nuestras decisiones provengan de claridad y no de ansiedad. Cuando ambos dejan de contactarse, el juego cambia. Quien mantiene su compostura, su enfoque y su equilibrio interno no solo sobrevive al silencio, lo convierte en su aliado. No importa cuánto tiempo dure la distancia, lo que importa es que tu presencia y tu valor permanecen intactos, creciendo en cada instante que eliges mantener tu centro. La verdadera seducción, entonces, no es conseguir mensajes ni atención inmediata. Es sostenerse, crecer, observar y actuar desde la claridad. Y quien logra esto descubre que el silencio, lejos de ser un obstáculo, es la herramienta más poderosa para transformar la dinámica de cualquier relación. Este es el momento de tomar control de tu energía, de tu mente y de tu presencia, porque el juego cambia no cuando alguien se comunica, sino cuando tú decides que tu valor no depende de la comunicación de otro. Y en ese instante, todo cambia a tu favor.